Hoy nos acompaña Javier Meloni. Estamos muy felices de poder estar con él hoy porque además las horas de diferencia son muchas, él está mucho más de noche que nosotros, así que le agradecemos mucho poder hacer ese esfuerzo, pero también agradecidos de que dentro de todo esto que ha sido la pandemia y todas esas consecuencias, nos ha traído esta bonita experiencia de poder acercarnos a la distancia. Javier es sacerdote jesuita, para los que no lo conocen, es licenciado en Antropología Cultural y es doctor en Teología. Él se ha dedicado mucho a los temas de mística, de espiritualidad, y actualmente él vive en la cueva de San Ignacio en Manresa, en Cataluña. Hoy día nos va a acompañar hablándonos de este tema de la contemplación, pero de la contemplación en lo cotidiano. Esta contemplación que no es la malentendida fugamundi, por decirlo de alguna forma, sino que es hacerse cargo de mi día a día. Te damos las gracias, Javier, por acompañarnos. Te cuento que vas a tener unos minutos para comentarnos un poco del tema, unos 20 minutos, y después te vamos a avisar por interno para que comencemos un momento ya de preguntas que pueden hacer mediante el canal de YouTube del Centro de Espiritualidad Ignaciano, mediante el canal de Facebook de la Delegación de la Familia o por Zoom, quienes nos acompañan en este medio. Así que muchas gracias, Javier, te doy la palabra. Pues gracias a ti, Pasquale, por la invitación a este foro que tienen ustedes desde hace tiempo, a esta federación de asociaciones que se encuentran para algo tan importante que es acompañarnos. Efectivamente, y también yo he experimentado en este confinamiento que hemos pasado, bueno, que estamos pasando todos, aunque en fases diferentes, la importancia de no hacerlo solos, de sentirnos acompañados y acompañados con finura, con inteligencia, con paciencia, con compasión, y esto es fundamental. Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros y sin duda una de las bendiciones de esta pandemia, que tiene cosas muy duras, por supuesto, pero también dimensiones muy luminosas, ha sido descubrir que estamos más cerca de lo que nos pensamos y que nos necesitamos los unos a los otros. Esto, el hacernos vulnerables a una sociedad que pretende ser autosuficiente, dura, eso ha sido un toque de alerta que nos ha humanizado más los unos a los otros. Por lo tanto, aquí con mucho gusto de compartir a través de estos medios que también los tiempos que vivimos nos han dado. Bien. El acento está puesto en esta dimensión contemplativa que, como muy bien has mencionado, Pasquale, no es una huida del mundo, sino que es un ir al corazón del mundo, a la profundidad del mundo. No es ir a cada una de las hojas de las ramas, que son muchísimas, sino ir a la raíz del árbol. Y cuando vamos a la raíz, entonces saneamos la totalidad de cada una de las hojas, ¿no? Aunque es verdad que cada una de las hojas también hay que atenderlas. Pero, para decirlo así, incluso podríamos decir que la contemplación no solo va a la raíz del árbol, sino que mira la totalidad del árbol, en toda su presencia, en toda su figura. Contemplación, la aproximación contemplativa se diferencia de otras aproximaciones en que parte como de la certeza de que ya todo está dado. O sea, la experiencia cristiana se mueve entre dos polos, entre el ya sí y el todavía no. Por un lado, Cristo ya ha resucitado, en él la humanidad entera, completa, ya ha atravesado el parto de la muerte, porque en el fondo la muerte es un parto, es un nacimiento, una dimensión que desconocemos y eso nos produce dolor, desgarro. En Cristo ya está en el ya sí, pero los humanos, la historia humana está en el todavía no, ¿no? Y entonces hay oraciones que salen del grito del todavía no, pero hay otro tipo de mirada que surge de la paz del ya sí. Ese ya sí que está oculto en aquello mismo que vivimos y sin embargo que tiene que tomar forma y tiene que poderse percibir, por supuesto, y ahí, por eso hay un acompañamiento, lógicamente, ¿no?
Por lo tanto, el telón de fondo de la contemplación es aquellas palabras de San Pablo en el Areópago de Atenas cuando dice: en Él vivimos, somos y existimos. No hay ninguna realidad humana, por abandonada que nos parezca de la mano de Dios, que no esté en las manos de Dios, ¿no? O sea, es que no podría existir, no hay nada que esté fuera de las manos de Dios, porque si no quedaría desintegrado. Lo que no está está fuera de nuestras manos, pero no las del Señor, ¿eh? Y en parte también todo el aislamiento que ha habido en las enfermedades y en las muertes. Esto no sé ustedes cómo en Chile lo han gestionado, pero en España ha sido un desastre. Cómo han quedado la gente sola en los momentos en que necesitaba ser más acompañada, han quedado solas humanamente, pero ¿qué sabemos de la experiencia espiritual del cielo que se ha abierto en aquellas box de las unidades de urgencia, lo que sea, donde Dios ha estado también presente ahí, justamente cuando los humanos no estábamos? Bueno, por lo tanto, nos movemos desde en el somos, nos movemos y existimos. Pero esto en estado de agitación es imposible, ¿eh? Nos parece incluso una ironía o un sarcasmo, ¿no? ¿Cómo Dios va a estar en situaciones tan límites, tan extremas? ¿Quién dice eso? ¿Alguien que lo tiene todo cubierto? ¿O lo dice alguien que está en el infierno, que está en ese infierno y que en ese infierno es capaz de sostener estas palabras, ¿no? Eso evidentemente es el gran reto. La contemplación requiere un paso previo, que es el aquietamiento. Un agua agitada no deja transparentar esa misma agua que tiene su transparencia cuando las partículas que la enturbian, que la ensucian, están en movimiento. Lo primero que hemos de hacer cuando nos acercamos a una dimensión contemplativa es detener la jarra que somos. Y cuando la jarra está detenida, el agua que se agita dentro de la jarra no se detiene inmediatamente, sigue batiendo. Pero para detener ese agua no vamos a agitar más la jarra. La única forma que tenemos para que el agua se calme es mantenernos, sostenernos en la quietud de la jarra. Y cuando somos capaces de sostenernos en esa quietud, aunque el agua se agite, entonces el agua con más lentitud también se detiene. Pero el modo en que esta detención de la jarra no es pasiva, porque mientras la jarra está detenida, observa el movimiento del agua que bate sus paredes interiores. Y en ese observar desde la jarra el movimiento del agua, hace que el agua se calme al ser observada. Es decir, la parte de la agitación del agua es porque nadie ve cómo el agua está agitada. Y es su misma angustia la que la agita más. Si de pronto el agua que se mueve dentro de la jarra se siente mirada por las mismas paredes que contienen ese agua, esa mirada de las paredes al agua que se agita con inquietud calma esa agitación. Por lo tanto, la contemplación tiene una dimensión de aquietamiento pasiva, podríamos decir, que es permanecer en quietud, pero una dimensión muy activa porque está observando lo que está sucediendo dentro de nosotros, si hablamos de una contemplación ad intra, y lo que está sucediendo fuera de nosotros, si es una contemplación hacia afuera. En los dos casos hay quietud y en los dos casos hay observación. Bueno, la palabra contemplación también merece la pena decirlo ahora. A veces hablamos de oración, de meditación, de contemplación. ¿Qué diferencia hay entre oración y meditación o entre oración y contemplación? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? A veces las utilizamos como sinónimos, pero si existen como palabras diferentes es porque apuntan a experiencias diferentes, porque apuntan a aproximaciones distintas al modo de relacionarnos con Dios. La palabra oración viene de oror en latín, que significa hablar, pronunciar con la palabra, viene de la boca, la palabra que pronuncia la boca. Y la oración normalmente está asociada
con la oración de petición, la oración de alabanza, la oración que está dirigida a un tú y que además se expresa con palabras. Necesita expresarse. Es un yo que en su inquietud, en su deseo, en su angustia, en su soledad, en su gozo, pronuncia una palabra. Y eso es la oración, dirigida a un tú y pronunciada por una boca, digamos, que necesita expresarse, necesita escucharse incluso a sí misma como expresa ese clamor, ese deseo, esa angustia, ese gozo, lo que la oración contenga, esa acción de gracias, en fin, todo lo que, las diferentes formas de oración. Eso es oro, la palabra, la oración de petición y de expresada por la boca. La meditación proviene del griego mederein, que significa tomar medidas, tener cuidado de algo. La palabra medicina viene de la misma raíz que meditación, porque la medicina cuida del cuerpo y la meditación cuida del alma, para decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando estamos meditando, estamos también como medicinando en nuestro corazón, porque lo estamos escuchando, le estamos dando su tiempo. Solo el hecho de dar tiempo al alma ya la estamos sanando. Y meditar es eso. También es leer un texto, meditar, luego decimos meditar un texto, meditar una idea que se nos ha dicho, una palabra que se nos ha pronunciado, meditar la palabra de Dios. Ahí no hay tanto un tú cuanto un rumiaje, la palabra que ponían en la Lección Divina cuando se habla de los tres diferentes niveles de oración. La meditación se compara con el rumiaje de las vacas, de los rumiantes, que toman un bocado de algo y entonces lo van asimilando poco a poco. Van tomando medidas, van cuidando de esa cosa. Bien. Ahí hay un trabajo de la mente, ¿no? Un esfuerzo de alguna manera para comprender, para rumiar, para asimilar. En cambio, la contemplación, que sería el tercer nivel, para decirlo de alguna manera, viene del término latino cum templus. Templus es el lugar sagrado. Viene también del griego témenos, un lugar sagrado por excelencia. Contemplar es acercarse a ese lugar sagrado. Y ese lugar sagrado es donde Dios se manifiesta. Es el lugar de la teofanía, el lugar de la revelación de Dios. Por lo tanto, cuando contemplamos, de alguna manera nos estamos descalzando y estamos entrando en un lugar que no nos pertenece, que es diferente de la meditación, que sí, que está más cercano a nuestra mente. En cambio, el templo es un lugar de Dios, donde solo es como la entrada en el Sinaí. Descálzate, Moisés, que estás en tierra sagrada. Eso es empezar a contemplar, es postrarse, y entonces nuestro ser se silencia y queda abierto para que se imprima en nosotros lo que Dios de qué manera quiere comunicársenos, o en forma de imagen, o en forma de palabra, o en forma de lo que sea. Pero el acento está puesto en la receptividad. Bien, por lo tanto, la gran pregunta es cómo estar receptivos en una situación activa, en una situación conflictiva, en una situación dolorosa. ¿Cómo podemos mantener esta situación de una observación, para decirlo así, receptiva, donde están sucediendo cosas que parece que requerían de nosotros una intervención, ¿no? En cambio, en la contemplación no intervenimos. Estamos presentes de otra manera para que suceda desde fuera de nosotros, desde más allá de nosotros, nos llegue, digamos, la palabra del Señor, ¿no? La palabra de Dios. Bueno, por tanto, esta capacidad contemplativa la vamos a pautar en 4 tiempos y nos va a sirve tanto para la contemplación personal como cuando estamos ante otra persona o cuando estamos ante la contemplación del mundo. En este caso, por ejemplo, en esta situación de pandemia, pero no la estamos analizando, no la estamos meditando, sino simplemente la estamos contemplando. Bueno, hay una secuencia que dice lo siguiente: solo podemos amar lo que conocemos, solo podemos conocer lo que identificamos, solo podemos identificar lo que observamos y solo podemos observar si estamos quietos, si estamos pacificados.
Por lo tanto, si lo último es llegar a amar, llegar a amar, llegar a abrazar, porque solo cuando somos amados y cuando amamos la realidad se puede transformar. Solo cuando somos amados nos podemos transformar a nosotros mismos. Solo cuando amamos a la otra persona, esa persona puede ser transformada, pero no podemos amar lo que no comprendemos. El ser humano necesita amar lo que comprende y comprende lo que ama. Entonces, para llegar a ese abrazo último, que es el momento de la comunión, el momento de la unión, el momento, digamos así, de la resolución, antes hay que poder comprender lo que vamos a amar, ¿no? Porque el amor no puede ser un abrazo que cubra y camufle lo que está por resolver. Hay que comprender lo que vamos a abrazar. ¿Y cómo lo vamos a comprender? Si no identificamos los elementos complejos que están en aquel momento puestos en movimiento. La cantidad de sentimientos, de emociones que tenemos en un momento de quietud cuando hacemos contemplación, nos parece que vamos a encontrar silencio y de pronto aparecen cantidad de ruidos, cantidad de tormentas que son estos movimientos internos que tratan de expresarse. Pero no los podremos abrazar, no los podemos calmar hasta que no los comprendamos. Y no los podremos comprender hasta que no identifiquemos cada uno de los elementos que están puestos en estos momentos en ebullición. Y no los podremos comprender si no antes no los hemos identificado. ¿Y cómo los vamos a identificar? Mirándolos compasivamente, observándolos sin intervenir, dejando que se manifiesten, no juzgándolos, no protegiéndolos antes de hora. Hay una frase de Tony de Melo muy impactante que dice: no podemos poner vendajes espirituales sobre heridas psicológicas. La herida tiene su lugar y la contemplación no la camufla, sino que la reconoce, y solo cuando ha podido sacar la infección, entonces puede envolver esa herida. Pero para ello tiene que haber hecho todo el recorrido de identificación de dónde está la infección y todo esto sin agitarse, porque si el médico o la enfermera se asustan de la herida, ¿cómo van a sanar la herida? La importancia de esta serenidad contemplativa es que, aunque parezca que no se implica, gracias a que no está afectivamente implicada o emocionalmente implicada, puede mirar y luego sanar la herida. Si el que va a sanar se asusta tanto como el que está herido, ¿cómo va a sanar la herida? Entonces la contemplación tiene que ver con esta confianza profunda que todo sucede en el momento y en el modo que ha de suceder, y que al mismo tiempo ahí abre una brecha para que pueda ser atendida y esa situación pueda ser trascendida. Pero no se salta ninguna de las partes del proceso. Entonces, esta contemplación es tanto para uno mismo como para una persona que ante nosotros nos llega con toda su angustia, con toda su perturbación, y entonces esa mirada contemplativa es capaz de llegar al amor a través de este lento recorrido que hemos dicho que es pacífica, mirada, identificación, comprensión, abrazo. ¿No es así como Jesús se acercaba a las personas enfermas o socialmente estigmatizadas o socialmente rechazadas? Entonces, la compasión necesita comprensión, y la comprensión sin compasión no acaba de ser verdadera comprensión, ¿no? Y entonces la compasión con la comprensión en esta actitud serena de contemplación es lo que permite hacer el recorrido hasta la sanación, ¿no? Que es en el fondo la mirada del amor. Bueno, me parece que ya llevo los 20 minutos que me han pedido y me detengo allí. Quizás una sola cosa más, que este proceso también es aplicable a la contemplación de la sociedad, a la contemplación de lo que está viviendo nuestro país, el país de ustedes, tanto desde la explosión social como
con la pandemia, como la mirada sobre el mundo, qué diferente es contemplar de este modo a estar juzgando, criticando, asustándonos, condenándonos. Todo esto no hace más que contaminar nuestra mirada y además contamina el mundo, ¿no? Entonces esta mirada debería ser la habitual, ¿eh? Esto no es una técnica, es una actitud. Y no solamente una actitud, sino que es un estado, un modo de ser ante el mundo, ¿eh? Y solo así realmente comprendemos lo que pasa en nuestro país, en el mundo entero, en las personas y en nosotros mismos. Bueno, ahí lo dejo. Fue muy acertado justo lo último que dijiste, porque efectivamente algunas preguntas van en torno a que esta contemplación, esta compasión de sí mismo no es como algo así de los ojos blancos y mirarse a sí mismo, sino que tiene que ver con mirar también al otro desde la compasión, algo que también suena, yo creo que desde la espiritualidad oriental, más budista, también nos suena como muy similar y tiene que ver con esta compasión que no es compadecer, o sea, compadecerse en un mal sentido, ¿cierto? Sino que es desde la misericordia profunda de este amor que sana. Y efectivamente las preguntas tenían que ver con esto. Yo también la relaciono con alguna de tus otras aportes en otras instancias, también acá en Chile, que decías algo así como que decías como toda rebelión es revelación. Y en ese sentido, cómo este contemplar no nos lleva a la pasividad, sino que el encontrarse con esta revelación nos puede, digamos, inspirar una acción, ¿no? No sé si va por ahí, si nos puedes aclarar, porque hay una idea, yo creo mal comprendida, y en eso apuntan las preguntas, de que la mística es algo como pasivo, ¿cierto? O que la espiritualidad puede ser algo muy intimista, esa era la palabra. Eh, ¿Y en qué sentido sí, en qué sentido no? ¿En qué mal sentido sí y en qué sentido no? Bueno, vamos a ver. Sí, las palabras están connotadas por la historia, por la experiencia, por el conocimiento que podemos tener de ciertas personas que son así o asá, por supuesto. Lo importante es resucitar las palabras, ¿no? Darles el contenido que para hoy nosotros es significativo, ¿no? Evidentemente que en la pasividad, que la contemplación no es una pasividad, sino que es una profunda actividad contenida. No es inmediata, no se deja arrastrar por la inmediatez. Hay situaciones que requieren una respuesta inmediata, por supuesto, pero hay otras situaciones donde la inmediatez se queda corta porque le falta perspectiva. Y entonces la contemplación es justamente, podríamos decir que la contemplación pone luces largas, ¿eh? Normalmente funcionamos por la vida con las luces de posición de nuestros carros y muchas veces están fundidas, además, ¿eh? Y vamos dando golpes por todas partes. De vez en cuando ponemos las luces cortas y vemos un poquito más de la carretera. La contemplación es poner luces largas, ¿eh? Y entonces, sabiendo hasta dónde vamos, podemos saber por dónde vamos. Si no, sabemos por dónde vamos, pero no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Conjuntar ambas cosas tiene algo, es lo que podríamos decir, contemplación, ¿no? Efectivamente, la contemplación incluye la compasión. La compasión entendida como se ha recuperado gracias en parte al budismo, pero porque en el cristianismo es una palabra que puede ser muy mal entendida en cuanto a una especie de paternalismo, ¿no? De sustitución de la otra persona y que en lugar de hacerla crecer la empequeñece porque se siente compadecida en el sentido restringido del término. No, compadecer significa padecer con la otra persona, ¿no? Por lo tanto, es algo profundamente activo. Y esta compasión no es sustitución, porque cada persona ha de hacer su recorrido, pero al mismo tiempo ese camino no lo hace sola, lo hace acompañada por mí, que no la sustituyo, ¿no? Ahí voy a decir algo que quizás no es, bueno, puede ayudar. Lo he mencionado no sé, ahora ya no sé en qué videoconferencia, creo que no ha sido en Chile y que creo que puede ayudar, ¿no? Una situación dura, que es dura, pero que creo que puede ayudar a entender qué es el acompañamiento en este sentido. Esto es la historia real de una persona cuyo padre
esta persona es psicólogo, su padre, esto sucede en Norteamérica hace unos pocos años, paró a un autoestopista por la carretera. Y entonces, bueno, pues en fin, lo cogió y resulta que el autoestopista le atracó, le robó y lo encerró dentro del portamaletas de su propio coche. Con tan mala fortuna que ese hombre quedó ahogado, murió dentro del portamaletas. Bueno, imaginaros el drama familiar, dónde estaba su padre, al final encontraron el coche, encontraron el cuerpo de su padre. Bueno, y entonces este hombre que escribe esto es un psicólogo, él y su hermano dijeron, queremos pasar por la experiencia que ha pasado nuestro padre, queremos vivir lo que nuestro padre ha vivido, ¿no? Para no dejar, no pudimos acompañarle en aquel momento, pues lo acompañamos a posteriori, ¿no? Porque las cosas profundas en la vida son eternas y no conocen el tiempo, ¿no? Entonces se adentraron en esa situación. Y entonces él, que es el que explica esta experiencia, se puso dentro del del capó y vio efectivamente cómo la chapa estaba con golpes que habían dado a su padre, su hermano le ayudó a cerrar la tapa y a oscuras vio que había una pequeña luz que llegaba por justamente donde estaban los faros del coche. El padre, intentando dar golpes, llegó a romper un poco el faro, pero no lo suficiente para que entrara aire y él murió. Pero este hombre, que estaba más sereno, porque además sabía que su hermano estaba afuera acompañándolo, sacó la mano por el faro, por la luz, ¿no? Y entonces su hermano, que lo veía, dice, ostras, alarga un poco más el brazo, alárgalo más, porque puedes llegar a abrir el botón y abrir el capó, abrir la tapa. Y él mismo desde dentro pudo llegar a apretar el botón y se abrió el puertamaletas. Acompañar no significa meterse dentro del puertamaletas, porque entonces los dos se hubieran ahogado, no lo hubieran visto. Acompañar significa tener esta contención desde fuera para observar la totalidad de lo que está sucediendo y entonces ayudar a la otra persona, alarga más tu brazo, porque con tu propio brazo puedes abrir lo que te está en estos momentos ahogando, ¿no? Por lo tanto, es una acción, pero no es una sustitución. Está quieto el que acompaña, pero al mismo tiempo está muy presente para poder hacer lo que le toca hacer como acompañante sin sustituir a aquel que ha de ser acompañado. Sí, muy buena analogía. En ese sentido, tendría relación la compasión con la empatía, ¿no? Porque preguntan eso, si se puede relacionar, porque la empatía, digamos, uno nunca puede estar exactamente en la situación del otro. No podemos decir, estoy en tus zapatos en estricto rigor. Pero sí podemos empatizar, ¿no? No sé si la compasión la podemos vincular con eso, se preguntan también. Sí, es casi la misma palabra, ¿eh? Hay tres palabras, simpático, compasivo y empático es prácticamente lo mismo, ¿eh? De hecho, simpático es en griego y compasivo es en latín, ¿eh? Una persona simpática es una persona que empatiza, ¿eh? Cuando estamos con alguien simpático es porque hay como una empatía con esa persona, una afinidad. Una persona que es simpática es una persona que tiene la capacidad de empatizar, ¿no? La palabra compasiva añade un elemento que es ser capaz de empatizar con el dolor del otro, ¿no? Y la empatía sería más abierta. Lo propio de la compasión es la empatía con el dolor. Una persona empática empatiza con diferentes cosas, ¿no? Javier, nos preguntan también cómo sabemos cuando estamos específicamente en contemplación. Y en ese sentido, si puedes dar algunos tips para iniciarse en la oración contemplativa, algunos consejos para iniciarse en esta oración, y en especial en esta vía como ajetreada, moderna en la que vivimos, que yo creo que a muchos les cuesta, o sea, a veces incluso dentro de la cuarentena, si bien te ayuda a ensimismarte más, a la vez te ayuda a nunca quizás salir del modo trabajo. Entonces, dentro de esta vía agitada, ¿qué consejos puedes dar para iniciarse en esta oración? Y a su vez, ¿cuándo saber cuándo estamos en contemplación propiamente? Cuando estamos en contemplación no podemos saber que estamos en contemplación porque si no salimos de la contemplación.
porque hay una autorreferencia que es justamente lo que la contemplación no permite. Sabemos que hemos estado en contemplación después de la contemplación. Durante la contemplación no podemos saber que estamos en contemplación, porque eso es entonces una intromisión del ego y una intromisión de la mente. Pero justamente sabemos a posteriori que hemos estado en contemplación porque nuestro yo se ha silenciado, porque nuestro yo se ha hecho cóncavo en lugar de convexo. En el Zen se habla de la diferencia entre la mirada flecha y la mirada copa. Normalmente vivimos en un mundo, en una civilización con mirada flecha. Tratamos de conseguir algo, de pedir algo, también ante Dios vamos a pedirle algo. Entonces, ¿y la flecha qué hace? La flecha elimina todo aquello que no está en su punto de intención, en su objetivo, y discrimina, tiene que ir a un lugar muy concreto, pero, digamos, eliminando todo aquello que se interpone, ¿no? Ahí hay mucha intención y mucha voluntad. La flecha no es contemplativa, la flecha es profundamente activa. Frente a la mirada flecha, que es lo que culturalmente hemos exacerbado, me atrevería a decir, la contemplación es la mirada copa, que simplemente se detiene y se abre y acoge todo aquello que se derrama en ella. Entonces, este giro de la flecha a la copa, de la convexidad a la concavidad, es el camino de la contemplación, ¿no? Cuando es muy importante también la contemplación, la disposición corporal, o sea, en otro tipo de oración podemos orar de alguna manera, de cualquier manera, no atendemos el cuerpo. El cuerpo forma parte de nosotros, también nosotros somos cuerpo, no solo tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y si estamos conectados con el aquí y ahora de nuestra respiración, porque solo respiramos aquí y ahora, y somos capaces de sostenernos en el flujo de la vida que entra y la vida que surge cuando respiramos, esto inmediatamente hace que la actividad mental se calme porque ya no tiene combustible sobre lo que pensar, sino que la atención se ha ido al cuerpo y por lo tanto la mente no tiene combustible para pensar. Solo esto ya hace que entremos en una quietud que permite, esto todavía no es contemplación, estos son pasos preparativos. La contemplación también es un don y es una gracia, no es una conquista. Pero hay una disposición para ella, ¿no? El signo de que estamos en contemplación es que hemos perdido nuestra autorreferencia. Sentimos que en nuestro interior hay una apertura y que el tiempo se ralentiza, las palabras tienen mucho más sabor, si hay oídos, sonidos, los sonidos no nos molestan, sino que empezamos a adentrar, en lugar de haber objeto, sujeto, nos vamos uniendo a esa palabra que estamos meditando, a ese paisaje que estamos contemplando, a esa música que estamos escuchando, nos fundimos, nos unimos con ella, ¿no? Y entonces ya no hay un yo que juzga, que piensa, que está interfiriendo continuamente, sino que, entre comillas, desaparecemos en esa unión, ¿no? Para recuperarnos después y haber experimentado cómo esa no separación nos ha nutrido mucho más que cuando la tratábamos de conquistar, de desmenuzar, de analizar, que quedaba permanentemente fuera de nosotros. Contemplar es comulgar. Justamente con eso último nos preguntan en qué me puede ayudar la contemplación para amar mejor al que me cuesta, a quien me produce conflicto. Bueno, pues eso es un reto, ciertamente. Solo podemos alcanzar a la otra persona desde la otra persona, no desde nosotros mismos. Yo creo que un acercamiento contemplativo a alguien que nos cuesta amar o aceptar es poder
ir al lugar primario anterior del cual esa persona surge. O sea, detrás de actitudes molestas para nosotros, que suelen ser agresivas, despreciativas, de indiferencia, siempre detrás de una actitud inadecuada hay dolor. El dolor de la otra persona, que se expresa a través de formas inadecuadas que nos producen dolor. Entonces, como nosotros padecemos nuestro dolor, nos es muy difícil poder abrazar a la persona que nos está provocando dolor. Esto es imposible, esto es antinatural. Solo podemos alcanzar el dolor, o sea, trascender nuestro dolor, si entramos en comunión con su dolor. Para ello no entra el juicio, ¿no? Ahí es donde entraría la compasión, pero una compasión que no, vamos a ver, que no difumina ni elimina lo que es molesto y lo que es inadecuado de aquella persona, ¿eh? No es borrarlo y eliminarlo, porque entonces no resolvemos nada. Es poder ir al lugar desconocido para mí, incluso desconocido para esa persona, que es lo que le hace ser inadecuada. Y detrás de toda inadecuación, repito, hay dolor. Y el dolor sí que lo podemos amar. La inadecuación no. Su dolor sí que es amable. Es decir, susceptible de ser amado. Y por lo tanto de ser contemplado. Sí. Y en ese sentido también, por lo que nos produce el otro, nos preguntan cómo podemos también dominar nuestro propio ego, justamente por el tema de la oración contemplativa, cómo hacerse cargo de nuestro ego. A ver, nuestro ego es nuestra parte inadecuadamente superviviente. O sea, nuestro ego forma parte de nosotros también. No podemos eliminar nuestro ego como si fuera un enemigo. Nuestro ego también es el que nos ha salvado. Nuestro ego es nuestra dimensión superviviente que ha encontrado una estrategia para proteger su espacio, pero que eso al mismo tiempo le encierra. Eso mismo que nos salva es lo que al mismo tiempo nos condena en nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo mismo que decíamos con respecto a otra persona, hemos de amar también lo que ha producido eso que llamamos el ego, porque si al ego lo castigamos, lo juzgamos, lo maltratamos, volverá a haber, seguirá habiendo ego, porque ese ego es un superviviente que además querrá sobrevivir también del ataque que le estamos haciendo. Hemos de poder ir al lugar anterior a nuestro ego, ¿no? Y abrazarlo desde el lugar adulto contemplativo, que al no estar implicado con esa parte que está herida, que se manifiesta de forma inadecuada en forma de ego, y entonces eso calma a todas esas partes que no son desagradables para nosotros mismos. Pero sin juicio, con la misma compasión que actuaríamos con lo ajeno, lo aplicamos a nosotros. Y eso requiere comprensión, entonces hemos de ir a heridas profundas. En todos nosotros hay heridas remotas que desconocemos y nuestras actitudes defensivas son respuestas a esas heridas que nuestra memoria ha olvidado. A través de la actitud inadecuada podemos seguir el rastro de la herida que lo ha provocado, con un gran respeto, con una gran atención, delicadeza. Y en algunos momentos también pidiendo ayuda, porque no podemos salir muchas veces del capó como el coche, como lo del coche que hemos visto antes. Hemos de tener la humildad de ser ayudados, porque desde nosotros no accedemos a diferentes ángulos de nosotros mismos. Exacto, digamos, para eso está el acompañamiento también, digamos. Es muy interesante lo que planteabas porque también han preguntado por el tema de la sanación, digamos, en ese sentido, o sea, levantando la relevancia del sanarse, y yo creo que lo respondes en esa última pregunta. Pero también preguntan si la contemplación está basada solo en la oración o
se puede hacer en experiencias cotidianas. Yo creo que quizás destacar más justamente ese vínculo que hay en esta contemplación de lo cotidiano. Efectivamente, la contemplación es una actitud que se puede vivir en diferentes situaciones. ¿Por qué nos calma casi inmediatamente el contacto con la naturaleza? Ante incluso las simples flores de nuestro balcón, no digamos si estamos ante una gran montaña o ante el gran mar o ante un bosque o ante lo que fuere, ¿no? ¿Por qué nos calma la naturaleza? Porque no tiene ego, porque la naturaleza no reclama la atención sobre sí misma. Una flor no espera que le estemos mirando y le digamos qué bonita que eres, oh flor. Un paisaje no seguirá siendo el mismo, estemos o nosotros. Nosotros somos, digamos, maravillosamente indiferentes al paisaje. Le es igual si estamos bien peinados o mal peinados, si hemos salido de buen humor o no nos juzga el paisaje, ¿no? Nos acoge tal cual somos, ¿no? Y en este sentirnos acogidos tal cual somos, distendemos toda la tensión que llevamos encima y entonces espontáneamente nace en nosotros la actitud contemplativa, porque en el fondo nos sentimos contemplados, es decir, no juzgados por las cosas entre las que estamos, ¿no? Eso es el efecto sanador inmediatamente que tiene la naturaleza. Respecto, bueno, hay otras contemplaciones, por supuesto, la contemplación artística, desde la visual hasta la auditiva, incluso hasta la danza. Incluso en algunos momentos puede darse la experiencia contemplativa en el deporte, por ejemplo. Cuando el deporte, y esto es interesante tenerlo en cuenta, yo creo que muchos de los jóvenes contemporáneos están haciendo una experiencia contemplativa sin saberlo, a través del deporte. Hay un deporte competitivo, que evidentemente no es ese todavía aumenta el ego, pero hay otro tipo de deporte, por ejemplo, la maratón, la vela, la escalada, la natación, que hay un momento en que uno deja de estar tomado por el ego y se convierte en cuerpo, y el cuerpo hasta se mueve solo. Esto es lo que explica que ¿cómo pueden aguantar estos grandes kilómetros, tantas horas, por el ciclismo, ¿no? Porque llega un momento en que se entra en otro estado de conciencia, en comunión con el vehículo o con las mismas piernas o con el mismo paisaje, con la misma tierra en la que se va corriendo, donde se produce una unión, una comunión con la naturaleza, con el movimiento, con lo que en aquel momento se está ejercitando, ¿no? Porque no hay pensamiento. Se produce una plena integración en el cuerpo. Yo recuerdo hace unos años me impresionó una película, a lo mejor recordarán, que se llamaba 7 años en el Tíbet, no sé si les sonará, bueno, que es la historia real de un alpinista austríaco con un ego que no le cabía por ninguna parte, que se va a escalar a los Himalayas, ¿no? Y entonces con la mala fortuna de que le coge la Segunda Guerra Mundial allá, y como él es, digamos, alemán-austríaco, pues y está en territorio rodeado de ingleses, la India es inglesa, no puede salir del Tíbet hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Y unos monjes que lo han conocido, como sabe alemán y sabe algunas cosas de ciencias que los monjes tibetanos no sabían, le pide que sea preceptor del Dalai Lama, que en aquel momento es un chavalillo de 8 o 9 años que está aprendiendo. Y entonces, bueno, él no tiene nada más que hacer, pues se pone a hacer de preceptor de algunas asignaturas del Dalai Lama. Y en un momento determinado, este alpinista, que digo que con un ego que no cabe en él, en un momento determinado le dice: usted, su santidad, porque saben que les llaman así, es la única persona con la que cuando estoy a su lado me hace sentir lo mismo que experimento cuando estoy en la cima de las montañas. O sea que sin saberlo, este hombre, a pesar de su ego y a pesar de querer subir lo más alto que todos los demás, también más allá de su ego, lo que le atraía de las montañas en el fondo era la dimensión contemplativa que experimentaba, aunque no le pusiera ese nombre, ¿no? Yo creo que esto es interesante porque
Cuando nos preocupamos por nuestros hijos, nuestros nietos ya no creen, ya no practican, a lo mejor practican mucho más de lo que nos pensamos, están mucho más conectados con eso de lo que a lo mejor. Lo que pasa es que ponerle nombre a eso ayuda, y entonces es donde estamos en el acompañamiento, pero un acompañamiento que no impone nada, sino un acompañamiento que acompaña lo que la persona está viviendo y le ayuda a poner nombre para profundizar lo que ya vive, no lo que ha de vivir o cambiándolo por lo que otra cosa que yo le doy, sino prolongando su experiencia y hacerle darse cuenta de que cuando está en una actitud contemplativa, en el fondo es mucho más satisfactorio que cuando está en una actitud competitiva, ¿eh? O sea, ir poderle dando nombre a las cosas para que crezca esa experiencia y no quede simplemente en un estado latente, no explícito, digamos, ¿no? Hay muchas preguntas y todas súper interesantes. Ya que estás hablando ahora último del acompañamiento, alguien menciona, San Ignacio nos invita a no contemplar por el acompañado, sino a enseñarle a contemplar. Si pudieses dar en ese sentido algunas pistas para facilitar que el acompañado contemple, también hacían preguntas sobre la importancia del silenciamiento para acompañar, del silenciarse para acompañar, digamos por ahí. Solo puedes ayudar a contemplar si contemplas al que estás ayudando, ¿eh? Porque si no, no le estás ayudando, le estás arrastrando, ¿eh? Entonces, claro que hay que ayudarle a contemplar, pero el problema es que a veces no ayudamos, sino desayudamos, ¿no? Para poder verdaderamente ayudar a cada persona a crecer al partir del lugar donde está y no donde me imagino que debería estar o donde imagino que no está, con prejuicios o con exigencias. Para que realmente esa ayuda sea verdadera y auténtica y ayude, hemos de poder acoger plenamente dónde está esa persona para que el paso que dé sea el adecuado, ni le haga retroceder ni le haga avanzar con demasiada tensión, que entonces produce desazón y entonces la persona tampoco se siente acompañada. Por lo tanto, sí, claro que hay, o sea, no se contradicen. Es la condición de posibilidad para poder acompañar, es poder contemplar antes. O sea, comprender y respetar profundamente sin juzgar y sin presionar dónde está la persona para que el siguiente paso que da le haga crecer y no violentarlo. Y nos preguntan también por esta relación que hay entre contemplación y discernimiento, en especial yo creo que en discernimiento tanto personal como comunitario tal vez. Bien, bien. Buenas preguntas, muy buena pregunta. Sí. El problema del discernimiento ignaciano es que muchas veces se ha racionalizado, ¿eh? Y hablamos, cuando se habla de discernimiento, creo que a todos, casi a todos nos, bueno, ahora menos porque últimamente lo hemos rescatado, pero hasta hace pocos años salía una lista de contabilidad de pros y contras, digamos, ¿no? Entonces, esto es una lista contable que de contemplativo tiene poco. O sea, bueno, es un paso que hay que dar, pero es el nivel más básico que San Ignacio lo pone como último recurso. Y desgraciadamente en una sociedad racionalizada como la nuestra, a veces hasta hace unos años, digo ahora ya hace años que lo estamos recuperando, se había asociado solamente a una cosa muy mental. Discernir es escuchar. Podríamos decir, y escuchar es contemplar. Por lo tanto, estamos muy cerca de ambas cosas, ¿no? Una de la otra, quiero decir. Podríamos decir que discernir es una escucha sagrada sobre la realidad, sobre la situación sobre la cual tengo que hacer una elección. La elección pone un punto de tensión al discernimiento porque hay algo que decidir, pero entonces esa tensión bloquea el discernimiento, ¿no? Porque lo convierte en algo mental. Discernir es escuchar todos los elementos de la realidad que son la comprensión de la situación sobre la cual hay que tomar una decisión y, por tanto, eso se puede hacer analíticamente o esa situación se puede también contemplar, no de una forma puramente analítica, racional, sino verla desde un lugar más profundo y más amplio que permitirá entonces mi actitud respecto a esa situación que también sea contemplativa. O sea,
son tres cosas las que se miran a la vez en el discernimiento. La situación sobre la que hay que discernir, elegir, los movimientos internos que hay en mí ante eso que hay que decidir, de resistencia, de atracción, que eso si lo hacemos analíticamente, pues nos da unos datos, pero todavía no estamos en la dimensión contemplativa. La dimensión contemplativa es ir a un lugar más hondo de nosotros mismos, que nos hace contactar con realmente nuestras aguas profundas y darnos cuenta con más profundidad de lo que nos atrae o de lo que nos provoca resistencia. Y el tercer elemento es la voz de Dios, ¿no? La palabra del Señor, el aliento del Espíritu que habla sobre la situación y habla sobre mí. La conjunción de las tres cosas es los que ayudan a hacer el discernimiento. Esto se puede hacer a un nivel más racional, más afectivo o más contemplativo. El discernimiento tiene diferentes niveles y se puede hacer a diferentes escalas. Nos preguntan también qué consejos das cuando un acompañamiento puede ser dañino, cuando la otra persona, el acompañado tal vez, o la acompañada puede ser dañina para el acompañante. Usa la palabra tóxica incluso, como ¿qué consejos puedes dar en ese caso de autocuidado? Inmediatamente cambiar de acompañamiento. No hay que entrar en eso, no hay que entrar en ese juego. Cuando se ha de darse cuenta de que es tóxico, está demasiado infectado. Hay que cambiar, hay que ser porque entonces hay todo un juego de proyecciones, se han creado unas relaciones muy tentaculares, entonces hay que ser muy limpio, y decir, no, yo esto no lo puedo acompañar. Cuando cuando se percibe esto, hay que hacerlo cuanto antes, porque hay un juego mutuo de proyecciones muy delicado. Y es importante darse cuenta de eso, porque si no, lo que suele pasar es que no nos damos cuenta, o nos damos cuenta demasiado tarde, y cuando hemos perdido mucho tiempo en el camino, ¿no? Pero en cuanto se detecta esto, inmediatamente porque uno ya no puede, ya ha quedado implicado en esa relación y ya no puede arreglarlo. Gracias a Dios, estamos en equipos donde se puede pasar a otra persona. Es muy importante también todo el tema que supongo que hacen ustedes de la revisión, ¿no? Del poder, cuando acompañantes de acompañados, ¿no? Se hacen estas que se hacen en psicología también, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Revisión se llama? O no sé qué palabra tiene. No tiene otra palabra, me parece. Cuando unos acompañan a otros, digamos, ¿no? Cuando el acompañante tiene un lugar... ¿Supervisión será? Supervisión, perdón, quería decir, sí. Entonces, esto, digo, que a través de la supervisión, pues esto confirma, ¿no? Se ha de confirmar que esta decisión, y entonces esa persona ver si no puede ser acompañada, porque lo que necesita a lo mejor es una terapia. Esto también es un tema muy delicado que a lo mejor lo han tratado en los días anteriores, que es cómo discernir cuando el acompañamiento que hay que hacer es espiritual o psicológico. ¿Cómo distingo cuando es una cosa u otra? Porque son campos distintos. Acompañando psicológicamente también aparecen elementos espirituales, acompañando espiritualmente aparecen elementos psicológicos, pero hay un momento determinado que dices, no, esto requiere un acompañamiento más técnico que yo espiritualmente no puedo abordar, ¿no? Entonces, eso también es un tema, pero eso entraríamos en otra temática muy diferente. Sí, efectivamente nos preguntaban también de eso, como del acompañamiento espiritual y terapéutico, pero eso yo creo que efectivamente Eso es todo otro tema, todo otro tema. Sí, Importante, sí. pero nos vamos a otro lugar. Muy importante, sí, sí. Pero relevar en todo caso la importancia de que los acompañantes se tienen que supervisar, es algo que nosotros como mesa también hemos conversado, sí. Javier, cuando hablas de escuchar la voz de Dios en el discernimiento, lo que se dice en el fondo, discernir la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios, ¿qué se le puede decir al no creyente? La espiritualidad del no creyente, por decirlo de alguna forma. Pues podríamos decir que es la voz de lo profundo. La voz de lo alto que nosotros, digamos, identificamos como la voz de Dios, como esa voz que viene de fuera. Eso que viene de fuera al mismo tiempo viene de la última profundidad de nosotros mismos. Por lo tanto, se puede hacerlo, transformar, traducir la palabra
ese tú que nos trasciende es al mismo tiempo el yo más profundo que también nos trasciende desde dentro de nosotros mismos. Y una persona no creyente, que no se identifique con un Dios teísta, pero sin embargo esté abierto a la profundidad de la vida, también puede escuchar perfectamente y puede seguir el acompañamiento sin ningún problema. Eso es interesante porque ha salido esa pregunta frecuentemente, no alcanza de repente a llegar a estar en línea, pero les preocupa mucho, yo creo que el acompañamiento también, si se pueden acompañar no creyentes, hay espiritualidad efectivamente, tiene que ver con Claro, entrar en se sí puede mismo. acompañar a toda persona que quiera ser acompañada. O sea, desde el momento en que uno desea ser acompañado, ya puede ser acompañada, porque acepta que de algún modo ella no agota la realidad, ¿eh? Y que necesita una ayuda para explorar su propia profundidad. Pues ya está la disposición ya está la posibilidad. Javier, quizá para ir cerrando, eh, ¿por qué nos cuesta tanto creer que Dios nos habita? Que podemos escucharlo o irradiarlo, que Dios nos habita, que habita el otro. ¿Qué es lo que hace que cueste tanto cotidianamente? Porque no nos habitamos a nosotros mismos, porque estamos exiliados de la realidad nosotros los primeros. Y como Dios está en la realidad, no lo percibimos porque nosotros tampoco estamos en la realidad. O sea, no estamos presentes en nosotros mismos. Estamos muy precariamente conscientes de cada una de las cosas que hacemos, y como Dios es la profundidad de lo real y nosotros no estamos en lo real, no percibimos la presencia de Dios, porque somos nosotros los que estamos fuera de la realidad. Bueno, con eso último, yo los invito a todos a vivir más la contemplación, a pausarnos más, tal vez, intentar pausarnos más en estos días, a, a dejarse, digamos, habitar por Dios. Eh, Agradecerte mucho, Javier, ha estado súper interesante este encuentro. Yo creo que quizás para ti también esto de que estemos a la distancia, pero tengamos inquietudes que sean similares, nos une de alguna forma una solidaridad universal. Pero agradecerte mucho, yo los invito a todos a que quizás revisen cuando se suba este encuentro mañana, revísenlo porque de repente les surgen dudas o dudas que tenían ahora, pueden tener algunas pistas dentro de este encuentro y ver quizás los otros encuentros en los que también ha estado Javier de manera online. Así que, pero sobre todo animarlos a vivir la oración en contemplación. Y en ese sentido, nosotros como la organización en la que estamos, nos gustaría también hacer un encuentro, estamos pensando entre el 12 o el 13 de septiembre, pero les vamos a informar en las debidas instancias para encontrarnos en oración y poder trabajar un tipo de contemplación en ese momento. Así que estén atentos a las redes y estén atentos a los canales de información, porque nos gustaría ya no solo hablar de esto, sino practicarlo, ¿cierto? Y todas estas pistas que nos da Javier, poder trabajarlas para conocer más, para conocernos más y mejor y para conocer más y mejor a Dios también. Gracias, Javier. No sé si quieres dar alguna última palabra. Bueno, agradecer la invitación, por supuesto. Yo también creo que estamos en un momento planetario extraordinario, que las preguntas son de todo el mundo, todos los seres humanos somos iguales, distintos pero iguales al mismo tiempo. Y acabaría diciendo dos cosas muy breves. La clave de la contemplación, que es la clave de la vida, porque al final la contemplación no es otra cosa que estar plenamente en la vida, es estar presentes en la presencia. Cuanto más estamos presentes en cada momento y en cada acto, y cuanto más estamos autopresentes en ese estar presentes, la presencia de Dios inseparablemente viene con nuestro acto de estar presentes. Porque cuando un cuenco está abierto en el fondo del mar, se llena de agua a la vez, pero un cuenco que está cerrado y herméticamente cerrado busca a Dios, está envuelto de Dios, pero está seco de Dios porque no lo deja entrar, pero está dentro del mar, estamos dentro de Dios. Cuando nuestro ser se abre,
entonces se llena de aquello que lo envuelve, porque nosotros mismos dejamos con nuestra presencia que se abra su presencia.